Tiene también entre sus facultades la de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, obviamente previo un examen, una discusión o alguna modificación del proyecto que fue enviado por el Ejecutivo Federal. Saben ustedes, todo lo que tenga que ver con cuestiones de carácter económico. Y entonces, obviamente, puede modificar el proyecto que se le presente y enviarlo, obviamente, de nueva cuenta a su lugar de origen. ¿Ok? Entonces, tiene la facultad de autorizar ese presupuesto, ¿sí? Como comentábamos, si es por cuestiones de dinero, tiene la facultad para efecto de también autorizar todas las erogaciones que correspondan, ¿no? De acuerdo a esto que nosotros conocemos como el presupuesto de egresos de la Federación. Si recordarán ustedes en qué artículos se establece precisamente esta cuestión de los ingresos y egresos de la Federación, artículo 26 de la Constitución, ¿no? Que nos habla de la planeación del desarrollo, que aquí lo mencionábamos hace un momento. Entonces, dentro de también de las facultades que le competen, en este caso a los diputados, y es muy importante porque vean ustedes, declarar si ha o no ha lugar proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en algún delito, ¿ok? Entonces, al final de todo ello, revisar todo lo que tenga que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Aprobarlo. Y entonces, entre otras facultades que tienen los diputados. Ahora, vamos a pasar a comentar rápidamente las facultades que les son exclusivas a los senadores. Y esto lo va a regular nuestra Constitución también en el artículo 76. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario de despacho correspondiente le rindan al Congreso. Ratificar también nombramientos, y en este caso, el nombramiento de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? También de algunos agentes diplomáticos, nombramiento de cónsul, nombramiento de embajadores, además de algunos empleados superiores, de algunos integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, de energía, ¿no? Y demás jefes superiores del ejército, ¿no? Al final de cuentas, incluyendo dentro de esos jefes superiores del ejército de los coroneles, ¿no? Entonces, esas facultades de nombramiento son las que le competen, en este caso, a la Cámara de Senadores. Y entonces, también le compete, vean algo bien importante. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos nosotros del artículo 29 constitucional en el que se decía, este artículo hace referencia a la suspensión de las garantías. Y entonces, cuando se mencionaba que a quien le compete suspender las garantías es al presidente, pero él no lo puede hacer solo. Necesita la autorización del Congreso. Y en su defecto, de la Comisión Permanente. Claro, y están formados por diputados y senadores. Claro, al ratito también vamos a hablar nosotros de la Comisión Permanente, en donde vamos a tener 37, ¿no? Integrantes, y dentro de esos 37, la mayoría serán diputados, ¿no? Y minoría, senadores. Pero bueno, continuamos con la Cámara de Senadores, porque también le compete a ellos
dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional, fuera de sus respectivas entidades federativas, obviamente, si esto fuera necesario, si fuera de una causa de fuerza mayor. También puede autorizar al presidente para que se pueda permitir la salida de las tropas nacionales fuera de los límites del país, ¿no? Autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y obviamente declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa que, llegado el caso, ¿verdad? Obviamente se tendría que nombrar un titular del Poder Ejecutivo Provisional, ¿ok? Y entre otras, ¿no? Algunas otras facultades que nosotros tendríamos que mencionar, tal vez porque son importantes: designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? Porque aquí hay un procedimiento que se tendrá que conformar una terna que se va a someter a la consideración del presidente de la República. Sí, pero quien tiene que designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que van a participar en esa terna son los senadores, ¿no? Entonces, y entre algunos otros, en este caso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablábamos de esas facultades que tenía cada una de las cámaras indistintamente, la de senadores y la de diputados, todavía tenemos que hacer referencia a esto. Cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra, ¿sí?, indistintamente, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, es decir, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Esto que vamos a indicar es que pueden hacerlo sin necesidad de que tengan la autorización de la otra. Comunicarse en la Cámara, obviamente, ya reunida de forma colegiada con el Ejecutivo, ¿no? Por supuesto, por medio de alguna comisión, nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma, expedir convocatorias dentro del término que fije en este caso, ¿no? Que se fije, y que en un momento determinado se puede llegar inclusive a establecer de 30 días a partir de que ocurra una vacante. ¿Para qué? Para elegir, ¿sí?, de alguna manera extraordinaria algún miembro, ¿no?, que no sea necesario que se lleve a cabo a través de un proceso legislativo. Porque recuerden ustedes, al final de cuentas, quien coloca a diputados y a senadores es el pueblo, a través del sufragio, ¿ok? Y entre otras. Ahora, la comisión permanente que les indicaba hace un rato se regula en el artículo 78 constitucional. Y entonces, la comisión permanente deberá estar siempre durante los recesos del Congreso de la Unión, ¿no? Durante los recesos del Congreso de la Unión se indica, habrá siempre una comisión permanente conformada por 37 miembros, de los cuales 19 serán diputados, ¿sí? Y entonces vamos a tener nosotros 18 senadores, ¿ok? Y de esta manera vamos a establecer ya el contenido, ¿ok?, de esta Cámara de diputados y de senadores, es decir, que en su conjunto, ¿sí?, van a formar a la comisión permanente, ¿ok? Para cada titular, obviamente las cámaras nombrarán, ¿sí?, de una manera indistinta entre sus miembros a quienes van a colocar en la comisión permanente. Punto. Y entonces, hasta aquí le dejaríamos para no dejar a medias el Poder Ejecutivo,
Cierto, el poder legislativo fue algo extenso. Pero aquí lo dejamos. Les decía, todavía tenemos 2 sesiones más. Entonces, cuídense mucho y los veo la siguiente sesión. Que estén bien.